Todo gran movimiento comienza con una visión. En Amistad Veracruz creemos que Dios nos llamó a ser más que una iglesia, una familia donde cualquier persona puede encontrar esperanza, propósito y el amor de Jesús. Hemos visto vidas transformadas, familias restauradas y nuevas generaciones acercándose a Dios. Pero creemos que aún hay más por hacer, más personas por alcanzar, más esperanza por compartir, más historias por transformar. Por eso seguimos avanzando con fe, generosidad y amor por nuestra ciudad, porque lo mejor para Amistad Veracruz aún está por venir. Ya estamos en la cuarta parte de nuestra serie donde hemos estado hablando de generosidad y realmente de lo que se trata es de explorar cómo maximizar nuestra generosidad de manera individual y colectivamente para poder tener un impacto más amplio a nivel local y globalmente. Se nos ha confiado mucho y queremos ser buenos administradores de lo que se nos ha confiado. Hemos estado haciendo un análisis bastante profundo de las diferencias entre la generosidad cultural y la generosidad del Nuevo Testamento, que son enormes. De hecho, no tengo tiempo para repasar todo ese contenido, pero si no lo has visto, sería muy bueno que lo vieras en nuestro canal de YouTube Amistad Veracruz Mensajes. Para ser muy honesto, es difícil discutir en contra de la generosidad. Es una cosa difícil de rebatir porque ¿quién no está a favor de más generosidad? Porque más generosidad en nuestro mundo o más generosidad en nuestras vidas. De hecho, a la gente le gustaría que otros fueran más generosos con ellos. Y no solo financieramente, sino en la vida en general. Todos necesitamos más paciencia, todos necesitamos más ayuda, más generosidad. Y esto hace que el mundo sea mucho mejor. Más generosidad simplemente es mejor para todos. Y de hecho, la mayoría queremos ser más generosos. Algunos de ustedes desearían estar en una posición diferente. Y después de escuchar esta serie, quizás has pensado, de verdad, me gustaría, es lo que quiero hacer. Así que hoy solamente quiero hablar de lo que creo que es la pregunta más relevante relacionada con la generosidad. Es decir, la que la mayoría de nosotros debatimos más cuando se trata de la idea de ser generosos. Porque al ir a las Escrituras y aprender sobre la generosidad del Nuevo Testamento, queda claro que es mejor. Es la manera correcta de vivir y si eres seguidor de Jesús, es la forma en que mejor reflejamos a Dios. Pero aquí está la pregunta con la que quiero luchar hoy porque creo que es la más relevante. ¿Tienes suficiente? Sí. ¿Tienes lo suficiente para ser generoso? Porque es con lo que la mayoría luchamos todo el tiempo. De hecho, tal vez algunos han estado considerando seriamente cómo pueden ser generosos en relación con esta temporada de Más Amplio y Más Profundo. Y aquí está la cosa. Al mismo tiempo están luchando con la incertidumbre económica y la inflación o el costo de la vida, cómo ha subido, ¿verdad? Mira, yo vivo en el mismo mundo que tú. Muchos de nosotros tenemos fuertes obligaciones, tienes hijos, quizás algunos en la universidad, tienes otras personas o cosas de las que eres responsable, muchos activos, cosas que pagas de manera regular, tienes un montón de obligaciones e inclusive muchos de nosotros tenemos deudas porque hemos tomado decisiones que en algunos casos desearíamos no haber tomado. Cuando consideras esas decisiones pasadas, tus prioridades, tus obligaciones y tu situación actual y piensas en cuáles son tus esperanzas y sueños para el futuro, la realidad es que la pregunta que te estás haciendo es, ¿tengo suficiente para lograrlo? ¿Tengo suficiente para vivir al mismo tiempo para dar con más generosidad? Y creo que ese es el principal obstáculo que la mayoría de nosotros tiene cuando se trata de ser generosos. Y aquí está la cosa. Creo que muchos de estos obstáculos son excusas y hasta cierto punto son pereza. Lo has escuchado y quizás también tú mismo lo has dicho. No te ofendas porque yo también lo he dicho. A veces piensas, cuando se trata de dar a la iglesia, ¿mi dinero realmente va a hacer una diferencia? ¿Siquiera necesitan mi dinero? Entro y veo todo lo que tienen y veo la gente que hay, siquiera necesitan mi dinero. Y algunos de nosotros vemos organizaciones y pensamos, a ver, apuesto que hay un montón de costos administrativos o las personas que trabajan ahí están ganando un chorro de dinero o qué podría estar pasando algo raro. ¿Y qué hay de la rendición de cuentas? Y lo que diría a todo esto y a todas estas cosas es que son preguntas que la gente hace, pero las buenas organizaciones,
Las organizaciones sanas que hacen un buen trabajo tienen respuestas para todas estas preguntas. Y hay al menos tres cosas debajo de esta pregunta de ¿tengo suficiente? Y la primera es miedo. ¿Sí? Eso es probablemente la más obvia, el miedo. Pero también están los apetitos y está el ego. Y estas son las tres cosas que están debajo de todo esto. Cuando piensas en tu panorama financiero actual, piensas en tu capacidad de ser generoso, piensas en todos esos factores, creo que todas las obligaciones, todas las preguntas, todos los ¿y qué pasa si? Y los ¿pero qué hay de? Pueden categorizarse en una de estas tres cosas, porque en el corazón del miedo está el no tener. ¿Tendré suficiente para mí? ¿Tendré suficiente para mañana? ¿Tendré suficiente para el futuro? No sé si voy a tener suficiente y entonces me cuesta dar porque tengo miedo de no tener suficiente. Si doy demasiado y no lo puedo recuperar, porque de hecho nadie quiere ir a una organización y decir, hey, ¿me pueden devolver el dinero que les di? Entonces, debajo de este miedo está la pregunta, ¿voy a tener suficiente? ¿Verdad? Y la verdad es que si tuviera suficiente, sea lo que sea, si llegaras a ese punto donde tienes suficiente, serías mucho más generoso, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué es suficiente? ¿Cuánto es? De hecho, ¿cómo llegamos a ese nivel? Porque está conectado con la segunda cosa. Todos tenemos apetitos y hay cosas que queremos comprar, obtener o conseguir, porque un apetito tiene que ver con no ser feliz. El miedo tiene que ver con no tener suficiente y los apetitos tienen que ver con no ser suficientemente feliz. Si obtengo esa cosa, si acumulo ciertas cosas, seré más feliz. Creo que esa cosa me hará sentir más satisfecho. Y la verdad es que esos apetitos nunca se satisfacen plena y definitivamente. Y por último está el ego. No tiene que ver con no tener suficiente, no tiene que ver con no ser suficientemente feliz, tiene que ver con el hecho de no sentirse realizado. Estoy tratando de mostrar algo, estoy tratando de acumular para sentirme de cierta manera respecto a mí mismo, para sentirme suficientemente bien conmigo mismo. Y aquí está el problema. Cuando se trata de estos obstáculos, nunca llegamos realmente al lugar donde digamos, wow, ya tengo suficiente, ya la hice. Y la razón es que si somos realmente honestos, piénsalo. Ninguno de nosotros quiere tener suficiente porque eso sería terminar. Lo que siempre queremos es más. Siempre queremos más, no queremos suficiente. ¿Quién quiere suficiente? De hecho, tú le dices a tus hijos que ya tienen suficiente y ellos te dicen que no. Y eso nos pasa a todos. Nunca dejas de querer más. Y la verdad es que todos estos obstáculos también tienen relación con el más. De hecho, en algunos casos, por el miedo, sentimos que necesitamos más. Necesito más para sentirme seguro, para saber que estoy preparado para el futuro. Y nuestros apetitos, esta está fácil, simplemente queremos más. ¿Por qué? Y de la manera que no queremos hablar, sé que no lo queremos hablar, que realmente es una realidad escondida para muchos de nosotros, más de lo que estamos dispuestos a admitir, pero si somos honestos, pensamos que merecemos más. Y quizás sí. Quizás mereces más de lo que recibes, pero parte de la razón por la que luchamos con esto es porque cada vez que alimentas cualquiera de estas tres cosas que necesitas o cualquiera de las cosas que quieres o las cosas que crees merecer, esto en realidad crece. Este deseo de más crece y cuanto más tienes, más sientes que necesitas o cuanto más quieres o sientes que quieres aún más o crees merecer más. Y por eso estas cosas que experimentamos en nuestra vida tienen tanto poder sobre nosotros, porque interfieren con lo que siento que necesito. Esta idea de generosidad en medio de todo lo demás que está en juego en nuestra vida interfiere con las cosas que creo que quiero o las cosas que creo que merezco. Y mira, cuando se trata de lo que necesito, lo que quiero o lo que merezco, ese es un ambiente en el que es casi imposible que la generosidad exista. Es casi imposible que la generosidad no solamente viva, sino que crezca en este contexto. ¿Cuál es el antídoto? Y esta es la pregunta con la que quiero tratar hoy. ¿Qué es suficiente? ¿Y cómo sabes cuando ya lo tienes? ¿O cómo sabes cuando llegaste? ¿Y es siquiera posible llegar? Porque la mayoría de nosotros batalla con eso.
Siempre queremos más, sentimos que necesitamos y que merecemos más. Y la realidad es que creemos que nuestra paz y nuestra realización y nuestra felicidad dependen de todo eso. Y en su carta a Timoteo, el apóstol Pablo aborda esta idea de la riqueza en términos muy diferentes. Te voy a dar un poco de contexto. Pablo le está escribiendo específicamente a Timoteo, porque había una dinámica que estaba ocurriendo. Los líderes religiosos que ya estaban ahí, específicamente los religiosos judíos, estaban explotando su posición para su beneficio financiero. Ellos decían, a ver, debemos confiar en Dios, pero ellos mismos estaban confiando en las ganancias y estaban tratando de aprovechar el sistema y su autoridad moral para su propio beneficio, para acumular riquezas para sí mismos. Y entonces el apóstol Pablo dice esto: ustedes piensan que estas personas son piadosas, pero miren, la verdadera piedad es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Así que les lanza un golpe tratando de no insultarlos. Les está diciendo, ustedes están buscando esta gran riqueza, pero la verdadera piedad con contentamiento es de gran valor. Ahora bien, algunos de nosotros lo vemos y decimos, a ver, la verdadera piedad, o sea, como santidad, a ver, eso nunca voy a hacer yo. Pero aquí está la cosa, no se trata de ser súper espiritual, no se trata de las personas que tienen todo en orden en su vida. La verdadera piedad, si lo piensas, es simplemente representar las cosas de Dios. Entonces, si realmente quieres representar las cosas de Dios, no se trata de alcanzar algún nivel de espiritualidad, es simplemente tu vida reflejando a Dios por la manera en que vives, y estar contento tiene un gran valor para ti y para el mundo que te rodea. Ahora, la palabra contento o contentamiento es una palabra muy particular. Es la palabra griega autarquía, ¿ok? Y lo sorprendente es que solo aparece 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Es una palabra como única, era una palabra cultural común en la época de los griegos, pero no era una palabra común para explicar cosas espirituales. No era una palabra con la que el pueblo judío se encontrara muy seguido. Y se traduce como contentamiento, y solo existe en otro pasaje donde se traduce como suficiencia y se refiere a la suficiencia de Dios. La definición sería algo así como la condición perfecta en la que no necesitas ninguna ayuda o apoyo en absoluto, como si no tuvieras ninguna necesidad. Ahora, yo sé que algunos de ustedes están pensando, sí, eso es exactamente lo que quiero, esa vida de autarquía. Si mi vida estuviera en esa condición perfecta, sería más generoso. Si estuviera en un lugar donde no necesitara nada, sería mucho más generoso. Ojo, si no tuviera que lidiar con el miedo, los apetitos y el ego, si no tuviera que lidiar con el constante sentimiento de necesito más y quiero más o merezco más, sería más generoso. Pero ¿sabes qué? Eso no es de lo que está hablando. De hecho, es lo opuesto de lo que está hablando. Si seguimos leyendo, dice esto: después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Básicamente está diciendo, ¿tú piensas que las riquezas, el dinero que estos líderes religiosos están tratando de acumular, en el que están poniendo su esperanza y su confianza, es lo que necesitan para experimentar la verdadera vida? Pero de eso no se trata la verdadera vida, porque todos llegamos a este mundo y salimos de él con la misma cantidad, nada. Llegaste al mundo con nada y aún así eres portador de la imagen de Dios. Y Pablo habla de la verdadera piedad con contentamiento y dice que es de gran valor. Naciste para representar al Dios que te creó. Y entonces, si la riqueza o las cosas son la fuente de tu contentamiento, si son la fuente de tu realización, de lo que crees que se necesita para estar en un lugar donde puedas reflejar a Dios y su generosidad, estás totalmente equivocado. Porque Él te envió a este mundo sin nada y te irás igual. Entonces, representar al Dios que te creó, a cuya imagen fuiste creado a través de las cosas de este mundo, por favor, por supuesto que no. Y la mayoría de nosotros lo sabemos. Las cosas de este mundo no son lo que refleja la verdadera piedad. Y entonces Pablo dice esto: así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Ya con eso, lo que está diciendo es que si tus necesidades básicas están cubiertas, deberías estar contento. Es como si fuera una elección. Estemos contentos. Si tenemos suficiente comida y ropa, estemos contentos. Ahora déjame preguntarte algo.
Si a ninguno de nosotros nos importara tener, necesitar o querer nada más allá de la comida y la ropa, ¿cuánto más generosos podríamos ser? Piénsalo. Si tus únicas preocupaciones fueran tener suficiente comida en la mesa para sostenerte y suficiente ropa para vestirte a ti y a tu familia, ¿no es cierto que podríamos ser increíblemente generosos? Podríamos ser extraordinariamente generosos. Pero el problema es que asociamos el contentamiento con un sentimiento. Pero no, es una decisión. Pablo dice, escojamos estar contentos. Pero así no es como pensamos en el contentamiento. Pensamos en el contentamiento en términos de cómo nos sentimos y cuando no nos sentimos contentos, de nuevo, pensamos que no tenemos suficiente, que de hecho cuando no tenemos suficiente, cuando no creemos tener suficiente, cuando no nos sentimos contentos, esto es lo que hacemos, nos preocupamos. Y preocuparnos es lo que en realidad nos impide ser generosos. No nos preocupamos por la comida y la ropa, nos preocupamos por cosas realmente comprensibles. Y de nuevo, ya te dije, yo vivo en el mismo mundo que tú y tenemos razones comprensibles para preocuparnos. Los precios de la gasolina, la salud, el mantenimiento de mi familia, las hipotecas, el transporte, las colegiaturas. Hacia eso nos centramos. Esas son las cosas que nos preocupan. Mira, estas y otras preocupaciones hacen que hagamos una de dos cosas y algunos de ustedes dirían, sí, por eso necesito ahorrar todo lo que pueda. Y otros de ustedes dirían, no, necesito gastar ahorita antes de que los precios suban. Y entonces la preocupación nos lleva en una de estas dos direcciones. O nos lleva a ahorrar o nos lleva a gastar. Pero el problema es que ninguna de las dos realmente resuelve los obstáculos. El miedo, el apetito y el ego que en última instancia nos llevan a esta preocupación no los resuelve. Porque no importa cuánto ahorres, lo que en última instancia sucede, y algunos de ustedes lo han experimentado, tenías un buen colchón, tenías muchos ahorros y luego enfrentaste una crisis, ¿verdad? Y la verdad es que ninguna cantidad de dinero pudo sacarte de esa crisis. Ninguna cantidad de dinero la pudo arreglar y todo lo que hizo fue aumentar tu preocupación. Y la razón es que confiaste en los ahorros, confiaste en el dinero, confiaste en tratar de llegar a ese lugar de seguridad. Y cuando te encontraste con la crisis, te encontraste con que no era suficiente para resolver el problema, la crisis o la situación en la que te encontrabas. De hecho, hizo poco o nada para resolver la preocupación que estabas experimentando. Cuando te diste cuenta de que eras impotente, aumentó la preocupación y fuiste a buscar algo más, a depender de algo más para luchar en esa crisis o ese problema en tu vida. Y si gastas, aquí está lo que haces. Gastas y entonces te metes en más deuda. Y la verdad es que estás tomando prestado del mañana porque piensas, no sé cómo será mañana, pero ahorita es más urgente. Y entonces llegamos a un lugar donde no hay margen en nuestras vidas y aumentamos el estrés. Y lo que eso hace es llevarnos de regreso a una mayor preocupación. Y entonces preocuparnos y poner nuestra confianza en el dinero, en gastar y ahorrar específicamente, solamente lo aumenta, lo hace más complejo, hace que nuestra preocupación sea aún mayor porque debajo de nuestro miedo, debajo de nuestros apetitos y debajo de nuestro ego hay una necesidad muy real. Y esto es en lo que quiero que pienses hoy. No quiero que pienses en el dinero, eso está entre tú y el Señor en cuanto a qué tan generoso eres. No es mi interés conseguir que des dinero, averiguar cómo apoyar esta iniciativa. Mi corazón hoy es ayudarte a lidiar con lo que está en la raíz de las preocupaciones reales que tienes en la vida, porque te está robando la alegría de la vida. Debajo del miedo, el apetito y el ego hay una búsqueda. Debajo del miedo hay una búsqueda de seguridad. Y debajo de nuestros apetitos hay una búsqueda de satisfacción. Y debajo de nuestro ego hay una búsqueda de importancia. Y todos nosotros estamos en ese barco donde estamos ya sea en una búsqueda de mayor seguridad o queriendo ganar mayor satisfacción, o estamos tratando de encontrar algún nivel más profundo de importancia e incluso una combinación de las tres. Pero mi idea es que si lo piensas lo suficiente, al menos una de estas tres cosas está en tu corazón. Nuestra preocupación está impulsada por tener suficiente para resolver nuestro miedo, satisfacer nuestros apetitos o resolver nuestro ego. Ahora, la verdad es que estos factores
nos impiden estar contentos y nos llevan a la búsqueda de más cosas, más ahorros, más gastos, más acumulación. Por eso la gente, tanto en el tiempo de Pablo como hoy mismo, hace lo que puede, al igual que los líderes religiosos. Ellos no eran inmunes, por eso hacemos todo lo que podemos para generar más riquezas, porque hemos adoptado la creencia fundamental de que más dinero es igual a menos preocupación. Y sé que tú no lo dirías en voz alta, ¿verdad? No se lo dirías a tus amigos, no lo reconocerías, no lo escribirías, porque no es un eslogan de nadie, pero así vivimos. Pensamos, si pudiera tener más dinero, si tuviera más dinero, si tuviera más riquezas, tendría menos preocupación en la vida. Algunos de ustedes han vivido lo suficiente y han ganado suficiente dinero, suficiente riqueza, como para saber que más dinero no equivale a menos preocupación. De hecho, más dinero muchas veces viene con más preocupación. Más dinero viene con más cosas que pueden descomponerse, más cosas que manejar, más cosas de las que ser responsable. Más riqueza viene con preguntarse quiénes son realmente tus amigos, porque te quieren por quien realmente eres o por lo que pueden sacar de ti, ¿verdad? Pero no solamente es eso. Y aquí está el problema. Ojo, esta es la carrera de la rata en la que nos metemos porque ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza en el dinero y en la riqueza. O ahorramos y gastamos para lidiar con las preocupaciones que están en la base, en el corazón del miedo, el apetito y el ego que tenemos en nuestra vida. Todas estas cosas. Y el gasto, el ahorro y la acumulación siempre vuelven de regreso a la preocupación. Y Pablo lo dice. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos, que por cierto, vamos a regresar a esto en un momento porque la mayoría de las personas que son ricas no creen que lo son. Es verdad, la mayoría de las personas ricas no creen que sean ricas, pero las personas que anhelan ser ricas, aquí está lo que sucede. Caen en la tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Y algunos de ustedes están pensando, bueno, háganme rico y ya veré yo si me hundo. Me gustaría al menos intentarlo, ¿no? Voy a pelear con la ruina y la destrucción si puedo. Pero ya lo hiciste. Mira, de nuevo, ¿no es verdad que tu mayor remordimiento en la vida involucró la búsqueda tonta de una de estas tres cosas? Quizás estás en medio de esto ahora mismo. Tu mayor remordimiento o algo de lo que te avergüenzas, la cosa que te está dominando, que está controlando tu vida, el secreto que estás guardando ahora mismo en tu vida involucra la búsqueda de mayor seguridad o mayor satisfacción en algún área de tu vida o mayor importancia. Y has permitido que estas cosas te controlen y te impulsen y ninguna cantidad de dinero te va a sacar de ahí. De hecho, muchas veces entre más dinero tenemos, más se agravan estos problemas. Y la verdad es que no siempre están relacionados con el dinero, pero nos metemos en el hábito o en la mentalidad de que más dinero disminuirá mis preocupaciones. Me hará sentir más seguro, me hará sentir más satisfecho, me hará sentir más importante y todo el tiempo todo lo que realmente queremos es más y nunca es suficiente. Y al final siempre es dañino. La búsqueda de esa cosa fue dañina, llevó a la ruina y a la destrucción, no solamente a ti, sino para otras personas a tu alrededor. Trajo todo tipo de problemas a tu vida. Y ahora aquí está el porqué, y ya han escuchado este versículo antes, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Mira, el dinero no es el problema, el dinero no es el asunto, es nuestra búsqueda de él, nuestra necesidad de él, son las trampas de cómo tratamos de utilizar el dinero, que es solo una herramienta que Dios nos ha dado. ¿Cómo tratamos de utilizar el dinero y las riquezas para obtener cosas que el dinero y las riquezas nunca fueron destinados a añadir a tu vida? Nunca fue destinado a ser tu seguridad ni a ser algo que te satisficiera y mucho menos algo que te hiciera sentir importante. La verdad es que estás tratando de usarlo para algo o para lo que no fue diseñado y por eso nunca funciona. Como dije hace un momento, así es como traemos todo tipo de problemas a nuestras vidas. Y algunos de ustedes están pensando en este punto, a ver, la Biblia está totalmente desactualizada, o sea, no tiene nada que ver con lo que pasa en el mundo y con mi vida ahorita. No. La verdad es que sabes que la búsqueda de seguridad, satisfacción e importancia es la cosa que te tiene atrapado ahorita mismo. Entonces Pablo dice, así que Timoteo, esto es lo que quiero que hagas.
enséñales a los ricos de este mundo, y solo voy a decir esto, algunos de nosotros nos sentimos excluidos en este momento, estamos pensando, genial, esto no es para mí. Ahora sí, que se agarren los ricos porque lo que sigue tiene que ver con dar, que le saquen el dinero a ellos, claro, tiene que ver con el dinero, que den ellos. Esto no me está hablando a mí porque yo no soy rico. A ver, solo quiero que sepas que nadie cree que es rico. Mira, hace varios años, JP Morgan, una empresa de encuestas y estadísticas, hizo una encuesta a personas muy ricas. Y comenzaron con personas con un patrimonio neto de $5 millones. No sé si tú creas que eso es ser rico, pero comenzaron con esas personas y les preguntaron si eran ricos. ¿Y qué crees? Dijeron que no. Dijeron, entonces, ¿cuánto necesitan para ser ricos? Y ellos dijeron, $10 millones. Luego les preguntaron a las personas con $10 millones, ¿son ricos? Y todos dijeron, no. ¿Cuánto dinero necesitan para ser ricos? Y dijeron, $25 millones. Y luego fueron a las personas de 25 millones. ¿Creen que son ricos? Adivina qué dijeron. Que no. Si tuviera 50 millones sería rico. Y luego fueron a las personas de $50 millones. Ya sabes hacia dónde va esto, ¿verdad? ¿Son ricos? No. Si tuviera 100 millones sería rico. Y finalmente llegaron a las personas con $100 millones de patrimonio neto. ¿Son ricos? Y dijeron, sí, somos ricos. Somos verdaderamente ricos. Claro que no. Esa es la búsqueda. Hasta que llegues a $100 millones, eso no desaparece, ¿verdad? Y aquí está la cosa y nos aplica a todos. No te das cuenta, pero eres rico. ¿Lo sabías? Y probablemente lo has escuchado antes, pero déjame darte un dato estadístico. ¿Sabes que aquí en México, si ganas 21,000 pesos al mes, estás en el 10% más alto de perceptores de ingresos en México? 21,000 pesos al mes, el 10% más alto. ¿En qué porcentaje de perceptores de ingresos en el mundo tienes que estar para sentirte rico? La verdad es que nunca te sentirás rico, pero lo eres. Y Pablo dice, esto es lo que quiero que les enseñes, que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Que no sean orgullosos. ¿Qué significa eso? No sentir que pueden hacerlo solos y ser independientes y no actuar como si no necesitaran confiar en nadie más. Eso es lo que hace el orgullo. El orgullo dice, no necesito a nadie, no necesito nada más. Así que enséñales que no sean orgullosos y además que no pongan su confianza en su dinero porque es increíblemente poco confiable. Mira, regresemos al gráfico. Mira, en el centro de estos tres obstáculos con los que estamos lidiando hay una batalla por nuestra confianza y por nuestra dependencia. Crecemos aprendiendo a pasar de la dependencia a la independencia y así es como fuimos condicionados a crecer. Quieres aprender a sostenerte tú solo, a pagarte tú mismo, a manejar tus propios problemas, a resolver tus propios asuntos, a poder manejar tus propios conflictos. Física y emocionalmente maduramos así. En el mundo nos han enseñado que así es como debemos vivir. Pero la vida espiritual es exactamente lo contrario. Dios está tratando de llevarnos de la independencia personal a la dependencia de Él. Así que enséñales que no sean orgullosos y que no confíen en su dinero. Porque la verdad es que lo que estás tratando de hacer es ahorrar para llegar a la seguridad. Y estás tratando de gastar para llegar a la satisfacción. Y estás tratando de acumular para llegar a la importancia. Y nunca vas a llegar ahí. ¿Cuántos ahorros necesitas para sentirte seguro? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto gasto? Para estar finalmente satisfecho con lo que tienes. ¿Cuánta riqueza acumulada necesitas para sentirte importante? Para sentir que eres alguien, que lo lograste o que le demostraste a tus padres que ibas a llegar a hacer algo. La respuesta a todas estas cosas es la misma. Es más, incluso las personas con 5, 10, 25, 50 millones de dólares, es más, porque nunca es suficiente. Además, Pablo dice esto. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Hay algo que necesitas para sentirte más seguro? ¿Hay algo que necesitas para sentirte más satisfecho? ¿O hay algo que necesitas en tu vida para sentirte más importante? Vamos, no tienes que decírselo a nadie, solamente sé honesto contigo mismo por un momento. Pero la verdadera pregunta es, ¿en quién o en qué estás confiando para lo que necesitas?
¿En quién estás confiando para la seguridad, para sentirte satisfecho, para sentirte importante? Mira, la riqueza se convierte en un sustituto y toma el lugar de Dios en nuestras vidas, quien es el que nos provee seguridad financiera y de todos los demás tipos de seguridad. Él es quien quiere proveer satisfacción en tu vida. Él es quien quiere definirte y darte una identidad para que te sientas importante así como te diseñó y para lo que Él te creó. La forma en que manejamos nuestro dinero no es solo una decisión financiera, es una decisión de fe. Y la decisión es: ¿pondrás tu confianza en las riquezas o pondrás tu confianza en el que provee generosamente? Luego Pablo nos da el antídoto para dejar de confiar en las riquezas y dejar de ser orgullosos. Dice esto: diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Eso es lo que deberías priorizar. Y aquí está lo que no sabes. Y es que para esto fuimos creados. Para esto fuiste diseñado. Sí, fuiste diseñado para la generosidad. En serio, biológicamente es mucho mejor para tu salud física que seas generoso. Y no lo sabes, pero si lees algunos de los materiales de neurociencia más recientes, te darías cuenta de que hay 3 efectos neurológicos de dar y de la generosidad. Y el primero es que reduce los niveles de cortisol. ¿Sabes qué hace el cortisol? Un exceso de cortisol en tu cuerpo aumenta el estrés y el miedo y la papada y la barriga. Y el dar y la generosidad disminuyen los niveles de cortisol en tu cuerpo. Además, estimula el aumento de dopamina y oxitocina. Y estas son tus hormonas de la felicidad y la satisfacción. Aumenta la dopamina y la oxitocina en tu cuerpo y te hace más feliz clínicamente. Y en tercer lugar, aumenta la actividad de la corteza cingulada anterior. Corteza cingulada anterior. Mira, si quieres sonar muy inteligente, apréndete esta frase y dísela a alguien mañana en el trabajo. Esta parte de tu cerebro, con el dar y la generosidad, aumenta su actividad y hace que las personas sientan un mayor sentido de propósito e importancia. Es casi como si el Dios que te diseñó supiera lo que necesitabas y dijera: escucha, no seas orgulloso, no confíes en las cosas de este mundo. Aquí está lo que quiero que hagas. Quiero que confíes en mí porque yo sé del diseño humano, porque yo te hice. La pregunta es: ¿confiarás en mí como tu creador, que te ha programado biológicamente para encontrar libertad y contentamiento al elegir vivir generosamente y hacer más? Porque si lo haces, esto es lo que va a pasar. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Dar es a largo plazo, se trata de invertir, no se trata solo de cómo te vas a sentir ahora. Sí, va a impactar tu vida ahora, pero no puedes llevarte nada de esto cuando te vayas. Sí, puede impactar la calidad de tu vida en esta vida y en la vida por venir al elegir vivir y dar generosamente. Y en última instancia es el indicador de en quién o en qué estás esperando y confiando para proveer todo lo que necesitas para experimentar la seguridad, la satisfacción y la importancia, la verdadera realización en la vida que deseas. Nuestra cultura nos ha enseñado que el dinero es la fuente de ser ricos, que más dinero es lo que es ser ricos y tener una vida plena y satisfactoria. Y sé que decimos: no, el dinero no lo es todo. Pero en realidad vivimos como si más dinero equivaliera a menos preocupaciones. Más dinero, tener una vida plena, equivale a tener una vida o más vida. Más dinero equivale a más felicidad. Pero el apóstol Pablo está diciendo: la vida más rica es la de quien la vive completamente dedicado a Dios, completamente en paz, con su capacidad de proveer para ti, porque eso es lo que Él quiere hacer. Es el corazón de una declaración que escuché hace tiempo. Necesitas hacer de esta oración una parte de tu vida. No pondré mi confianza en las riquezas, sino en Él que provee generosamente. Cuando tenía unos 20 años, tratando de pensar en mi futuro, no era casado, no tenía cuentas que pagar y estaba ganando algo de dinero, era soltero, mis padres me rentaban un cuarto en una casa en Jalapa, no tenía pagos que hacer, no tenía deudas
y estaba acumulando dinero porque estaba trabajando. Y recuerdo que no solamente acumulaba, sino que estaba tentado en esta temporada de querer poner mi esperanza y confianza en ese dinero. Y recuerdo que cuando escuché esto por primera vez pensé, esto es lo que necesito. Y pensé, no solamente para mi dinero, esto es bueno en cada área de mi vida. No voy a poner mi confianza en las riquezas, ni para mis relaciones, ni para mi felicidad, ni para mi realización, ni en el éxito en las cosas que estoy haciendo en mi carrera. No voy a poner mi confianza en las riquezas, sino en el que me provee generosamente. ¿Qué hay debajo de tu preocupación financiera? ¿Cuál es el mayor obstáculo para maximizar tu generosidad? ¿Es el miedo? ¿Son los apetitos? ¿Es el ego? ¿Qué estás buscando y en quién estás confiando para tener la seguridad, la satisfacción y la importancia que persigues? ¿O en qué confías para experimentar una vida verdadera, rica y plena en esta vida y en la vida por venir? Al menos sé honesto contigo mismo. Pero aquí está la cosa. Un paso que podrías dar para buscar el contentamiento es elegir poner tu confianza en el que más te ama y ha dado todo por ti. Ser generoso no es un ejercicio financiero, es un ejercicio de fe. Ese ejercicio te beneficiará. Hazte 3 preguntas. ¿Qué tan profundamente estoy confiando en Dios ahora mismo en mi vida? ¿Qué tan más profundo quieres que confíe en ti, Señor? ¿Y te estoy confiando las cosas que ya tengo o solo las cosas que me darás algún día? Porque mira, la mayoría de nosotros decimos, Dios, si me das más, si me das suficiente, entonces voy a confiar en ti. Y así no funciona. Tu Padre Celestial dice, quiero que confíes en mí y te daré tan generosamente todo lo que necesitas para tu plenitud. Pero quiero que decidas no poner tu confianza en las riquezas, sino en mí, y te proveeré generosamente. Esa es la diferencia en este proceso entre decidir si vas a dar y qué vas a dar en términos de generosidad o pensar en preocuparte con cuánto puedo darme el lujo de dar. La tarea con la que somos desafiados es discernir, Señor, ¿cómo se ve confiar en ti? ¿Cómo se ve para mi vida verdaderamente declarar, no pondré mi confianza en las riquezas, sino en Él, que provee generosamente? Muéstrame cómo se ve confiar en ti de esta manera. Quiero discernir lo que me estás llamando a hacer.